Gracia y paz, mis amados hermanos, les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alguien dijo, los hijos de Dios perseveran en la salvación porque Dios los preserva. Hoy estaremos comentando el capítulo 17 de la Confesión de Fe de Filadelfia de 1742. Este capítulo trata sobre la perseverancia de los santos. Al oír esto, quizás usted se pregunte, ¿y quiénes son esos santos a los que se refiere dicha confesión? Las primeras líneas del párrafo 1 responden, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y dado la preciosa fe a sus electos o elegidos. Note que se trata de aquellos a quienes Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para salvación y que aceptó como hijos por medio de la redención que es en Cristo Jesús y que en algún momento en el tiempo los llamó a la salvación mediante el Evangelio, dándoles la fe para ser salvos para Dios y para su reino. Entonces, con santos no se refiere a los que simplemente dicen haber aceptado a Cristo, sino a los que Dios ha aceptado por medio de Él. No se refiere a los que han levantado su mano ante el llamado de algún predicador, sino a quienes Dios ha llamado de la muerte a la vida. No se refiere a los que han alcanzado cierta cultura religiosa, sino a quienes Dios ha apartado de este mundo para sí. Y no se refiere a aquellos que dicen creer en Dios, sino a aquellos a quienes Dios les ha dado la fe de su Hijo. Son ellos los que perseveran o persisten o permanecen. Si entendemos este significado y la implicación del calificativo santos, entenderemos también por qué dice la confesión que tampoco pueden los santos ni total ni finalmente caer del estado de gracia. Y claro, si han sido por Dios aceptados, llamados, santificados y se les ha otorgado el don de la fe de pura gracia, es por eso que sin duda perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. Esto último define cuánto tiempo perseverarán los santos y dice el texto, hasta el fin. En este punto recordamos las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en Marcos capítulo 13, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ciertamente esto es lo que harán los santos. Perseverarán hasta el fin. Ahora, ¿quién hace que perseveren o cuál es la causa por la que los santos perseveran? Bueno, pues obviamente si la salvación es del Señor desde el inicio, pues también lo es hasta el final. Indiscutiblemente, mis hermanos, es Dios quien hace que sus santos perseveren. Es Dios, como afirma el apóstol Pedro, el que nos guarda por su poder mediante la fe para alcanzar la salvación o la consumación de esta. Pablo también en Romanos capítulo 8 nos ayuda a ver la salvación como el programa de Dios que Él inició con una elección y predestinación para su propósito en Cristo. Y Dios continuó con el llamado y la justificación de sus elegidos para terminar con la glorificación de estos. De ahí que los redactores afirmen como Pablo que los dones, refiriéndose a la elección y sus beneficios y el llamamiento de Dios, son irrevocables. En otras palabras, Dios no revocará su llamado si ya nos ha elegido. Antes, es en su llamado donde comienza a engendrarse y sustentarse la fe, el arrepentimiento, el amor, la alegría, la esperanza y todas las gracias del Espíritu a la inmortalidad, es decir, a la vida eterna. En fin, mis amados, el Dios que nos llamó también produce en nosotros todo lo que nos hace permanecer en su llamado.
En este punto, los autores comienzan a afirmar la seguridad de la perseverancia. ¿A pesar de qué perseverarán los santos? El diccionario define la perseverancia como un continuar haciendo algo a pesar de la dificultad o la oposición. Y el texto de la confesión ahora pasa a ilustrar con imágenes las dificultades externas que llegan a poner de manifiesto la perseverancia de los santos. Tormentas, inundaciones, quizá para referirse a hombres, pueblos o multitudes que se levantan y hasta vencen en contra de ellos. Sin embargo, nunca serán capaces de llevarlos fuera de esta base y roca, la cual es Cristo, a la que por la fe se sujetan. También las dificultades internas con la incredulidad y las tentaciones de Satanás pueden, por un tiempo, oscurecer la visión sensible de la luz y el amor de Dios en los salvos. Y continúa diciendo, sin embargo, Dios sigue siendo el mismo y ellos estarán seguros de ser guardados por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Aquí podemos recordar las palabras de Judas y alabar a Dios junto a él cuando escribe: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, sea honor y gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora bien, los autores de la confesión quieren ser muy claros sobre la perseverancia cuando pasan a considerar de qué depende y de qué no depende la perseverancia de los santos. Dice el párrafo 2 que esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, es decir, de su libre decisión o libre determinación separada de toda acción divina en ellos. Y esto es claro, pues tanto el querer como el hacer de ocuparnos en nuestra salvación lo produce Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. A continuación se mencionan 5 cosas en Dios de las que sí depende la perseverancia. Depende, en primer lugar, de la inmutabilidad del decreto de elección. En otras palabras, la elección decretada, nada la cambiará. Y es que dicha elección fluye del amor libre e inmutable de Dios Padre por los santos, un amor que tiene como base no nuestros méritos, sino la eficacia de los méritos de Cristo Jesús, quien también intercede por aquellos que estamos unidos a Él. También la perseverancia depende del juramento de Dios. Mis hermanos, Dios no puede mentir a los herederos por quienes Jesús murió para darnos tal esperanza eterna. También la perseverancia depende de la morada de su Espíritu. De hecho, el Espíritu es la garantía de nuestra herencia y el sello de nuestra salvación. Depende también de la simiente de Dios que está en los santos. ¿Y esa simiente quién es? Pues Cristo Jesús, a quien también estamos unidos y quien es en nosotros nuestra esperanza de gloria. Y por último, la perseverancia depende de la naturaleza del pacto de gracia. Y esto lo dice haciendo referencia al sacrificio de Cristo Jesús, a su sangre que nos hizo perfectos para siempre. Y es de todo esto, mis amados hermanos, concluye de lo que surgen la certeza y la infalibilidad o seguridad de la perseverancia. En fin, mis amados hermanos, nuestra perseverancia no depende de nosotros, sino que es el resultado de la obra de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es lo que quiere decir salvación solo por gracia, de principio a fin, solo por gracia. Así que, si perseveramos,
es porque Dios nos preserva. Pastor, ¿y qué hay con el pecado de los santos? ¿Qué hay con sus caídas? ¿Acaso estos no pueden estorbar dicha perseverancia? El tercer párrafo se enfoca en este asunto cuando dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Es importante destacar que el énfasis de este párrafo no está en la caída o falla que pueda cometer un santo, sino en el verdadero arrepentimiento que por la obra de Dios experimentará. Recordemos que cuando hablamos de perseverancia, no se trata de perseverancia en el pecado, sino en las obras de Dios, y una de ellas es el arrepentimiento para con Dios, como también vemos en David. Entendiendo esto, Martín Lutero escribió sobre la perseverancia cristiana. Pecar y arrepentirse resume la vida de un cristiano. Arrepentirse y creer en Jesús, conforma la consumación de su felicidad. Concluyendo, mis hermanos, podemos afirmar que los que son de Dios y por quienes Él dio a su Hijo para que muriera y resucitara, una vez salvos, perseverarán en la salvación por el poder de Dios hasta el fin. Para finalizar, quisiéramos traer algunas aplicaciones. Esta doctrina es muy consoladora para el creyente santificado, para el corazón regenerado. Y ese consuelo viene de saber que la salvación y ni siquiera mi perseverancia depende de mí, ni de mi obediencia, sino enteramente de Dios, de su fidelidad, de su amor, de su gracia y de su poder por el cual somos guardados. Qué consolador, mis hermanos, es saber que es Dios el que preserva a sus hijos para que éstos perseveren hasta el fin. Hay un coro que dice: no sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. También quiero animarte con esta doctrina a que perseveres en la salvación, a que permanezcas firme en ella, a que te ocupes en ella con temor y reverencia. ¿Cómo? Bueno, ya que tú has sido apartado por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús para gloria eterna, persevera en la santificación, mi hermano, pues esta es la voluntad de Dios para sus santos. Persevera en la purificación o en quitar de ti toda contaminación de la carne y del mundo, como nos dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 3. Pues eso es lo que hacen los que gozan de la esperanza de Cristo. Persevera, mi hermano, en la fe, en esa fe que busca lo porvenir y que tiene gran recompensa, como vemos en Hebreos capítulo 11. Persevera, mi hermano, en la gracia de Dios, y que ella sea tu refugio en la lucha contra el pecado que siempre está a la puerta para hacernos caer. Palmer, un comentarista, escribió: con perseverancia de los santos no queremos decir que los cristianos son impecables. Hay cristianos como David que cometen adulterio y asesinato. Hay cristianos como Pedro que niegan al Señor. Hay cristianos como Pablo que luchan en su interior y hacen lo malo que no quieren hacer. Hay cristianos que en ocasiones dejarán su primer amor o su devoción constante a Cristo. Pero si ha nacido de nuevo verdaderamente, si el Espíritu de Dios mora realmente en él,
su arrepentimiento será manifiesto, su restauración será exaltada y su renovada devoción con Cristo enriquecerá a muchos. Por último, conocer que perseveramos porque Dios nos preserva, dice Sujel Michelin, nos libra del orgullo y nos mueve a darle a Dios toda la gloria por cada paso de progreso en nuestra vida cristiana. Porque si todavía estamos en Cristo, mis hermanos, si todavía estamos corriendo la carrera de la fe con los ojos puestos en Él, si todavía estamos luchando con nuestros pecados, si todavía estamos esforzándonos para cultivar hábitos piadosos, si todavía estamos esforzándonos para desarrollar esos rasgos del carácter que nos hacen cada vez más semejantes a Cristo, si todavía nos da vergüenza pecar, si todavía en nuestra vergüenza venimos a Cristo arrepentidos, pidiendo perdón por nuestros pecados, si todavía eso está pasando, es solamente por su bendita gracia, por la bendita gracia de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, una vez más termino con las palabras de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que la gracia del Señor sea con vosotros.